A lo largo y ancho de Assam, en la India, a veces a la vista y otras ocultas en la naturaleza, los arqueólogos han encontrado decenas de gigantescas vasijas de arenisca que sobresalen del suelo. Según Nicholas Skopal, coautor del estudio y candidato a doctor de la Universidad Nacional de Australia en Canberra, las jarras de piedra tienen una altura de entre 1 y 3 metros. Algunos de estos antiguos objetos son altos y cilíndricos, otros bulbosos y otros con forma de dos conos apilados. Algunos están parcial o casi totalmente enterrados. Se desconoce quién los hizo y para qué sirvieron. Sin embargo, sea cual sea su uso, parece estar más extendido de lo que se sabía, ya que también se han encontrado yacimientos similares en Laos e Indonesia. En conjunto, están fechados entre el segundo milenio antes de Cristo y el primer milenio después de Cristo. Los yacimientos de jarras megalíticas de Assam fueron descritos formalmente por primera vez en 1929. Si se añaden a los 7 yacimientos conocidos anteriormente, se ha identificado un total de 797 jarras, en distintos estados de conservación, en un área de 300 kilómetros cuadrados. Estas jarras parecen haber sido colocadas deliberadamente en crestas, espolones y colinas, con vistas a las tierras bajas. Además, los arqueólogos no han encontrado ninguna fuente de la piedra arenisca en la que están talladas las jarras en las proximidades de ninguno de los yacimientos. Ellos creen que, al igual que las jarras de Laos, las de Assam podrían haber sido utilizadas para prácticas mortuorias, ya que en algunas de las jarras se informaron que contenían fragmentos de huesos incinerados. Los teóricos de los antiguos astronautas creen que las jarras son mucho más antiguas de lo que los científicos creen. Provendrían de una civilización avanzada perdida capaz de moldear enormes piedras con relativa facilidad. Luego, mucho tiempo después, los aborígenes en su camino por descubrir nuevas tierras se encontraron con estos enormes artefactos. Y por su forma única e inusual para su época, fueron considerados sagrados, ideal para colocar los restos de sus seres queridos para su viaje al más allá. ¿Cuál fue el propósito real de crear tantas, entre comillas, jarras? Nadie lo sabe. Es probable que haya muchos más yacimientos de jarras en las tierras altas y muy boscosas de Assam. Todavía no sabemos quién hizo las jarras gigantes ni dónde vivían. Es todo un misterio, dice Skopal.